Soy un tipo bastante normal, o al menos eso creía. Trabajo en una oficina, tengo amigos, y a veces salgo los fines de semana, pero la soledad comenzó a pesarme. No soy alguien que se aventure demasiado en el mundo del amor y, para ser honesto, después de un par de relaciones fallidas, pensé que encontrar a alguien en línea podría ser una manera más fácil de conocer a alguien especial. Fue entonces cuando me uní a una popular aplicación de citas. Al principio, todo parecía inofensivo, incluso divertido. Deslizar a la derecha, deslizar a la izquierda, recibir algunos siche. Pero una noche, después de un largo día de trabajo, recibí una notificación. Alguien había mostrado interés en mí. La notificación simplemente decía, Emma te ha dado like. Emma era hermosa. Su perfil mostraba varias fotos. En una, sonreía tímidamente en un parque con un vestido floral. En otra, sostenía un libro en una pequeña librería. Y en la última, estaba junto a un lago al atardecer. Su biografía era breve, pero cautivadora, amante de los libros antiguos, paseos al atardecer y charlas profundas. Sonaba perfecta, tal vez demasiado perfecta, pero me dejé llevar. Empezamos a chatear esa misma noche. Emma era inteligente, divertida y compartía muchos de mis intereses. Le gustaban las películas de terror, el café fuerte, y tenía una debilidad por los gatos. Parecía que habíamos nacido el uno para el otro. Lo más extraño era que no había muchas señales de actividad en su perfil, pero pensé que tal vez era nueva en la aplicación o simplemente selectiva. Después de una semana de charlas nocturnas, decidimos encontrarnos en persona. Quedamos en vernos en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Recuerdo estar nervioso, pero emocionado. Llegué un poco temprano y tomé asiento cerca de la ventana, mirando cada persona que entraba, esperando ver a Emma. Los minutos pasaban y ella no llegaba. Después de media hora, comencé a preocuparme. Le envié un mensaje, pero no obtuve respuesta. Miré alrededor de la cafetería, y me di cuenta de algo extraño. Una mujer, sentada en una esquina oscura, me estaba observando fijamente. Su mirada era fría, casi helada, y su expresión inexpresiva. Decidí ignorarla, pensando que era solo una coincidencia. Finalmente, después de casi una hora, decidí irme. Caminaba hacia la salida cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Emma. Lo siento, no pude llegar, ¿podemos encontrarnos en mi apartamento mañana? Había algo en ese mensaje que no me cuadraba, pero estaba tan ansioso por conocerla que acepté. A la mañana siguiente, Emma me envió su dirección. Vivía en un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, en un vecindario que no conocía muy bien. Llegué al lugar a eso de las 6 de la tarde. El edificio era viejo y lúgubre, con una fachada desgastada y ventanas oscuras. El timbre no funcionaba, así que tuve que llamar a su teléfono. Ella respondió al segundo timbre, y con una voz suave me pidió que subiera. El interior del edificio era peor de lo que imaginaba. Las escaleras crujían bajo mis pies, y las paredes estaban manchadas de humedad. Subí hasta el tercer piso, donde se encontraba su apartamento. La puerta estaba entreabierta, lo que me hizo sentir una mezcla de curiosidad y alarma. Empujé la puerta con cuidado y llamé su nombre. No hubo respuesta. El apartamento estaba oscuro, con apenas un rayo de luz que entraba por una ventana cubierta de polvo. El lugar olía a humedad y algo más, algo que no pude identificar de inmediato, pero que me revolvió el estómago. Llamé su nombre de nuevo, pero todo lo que escuché fue el eco de mi propia voz. Sentí una presencia detrás de mí, y al darme la vuelta, casi me paralicé del susto. Allí estaba ella, Emma, o al menos alguien que se le parecía. Pero no era la misma chica de las fotos. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y su sonrisa, esa que tanto me había atraído, ahora parecía una mueca retorcida. Gracias por venir,
dijo con una voz áspera que no era la misma con la que había hablado tantas veces por teléfono. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Ella dio un paso hacia mí, y en ese momento, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Emma comenzó a caminar lentamente hacia mí, su mirada se volvía cada vez más vacía. «Sabes», dijo mientras avanzaba, «las personas en línea no siempre son lo que parecen. A veces, son algo mucho peor». Su rostro comenzó a distorsionarse, como si su piel se estuviera derritiendo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. De repente, todo se apagó. Me desperté horas después, tirado en el suelo de aquel apartamento, con la puerta abierta de par en par. No había rastro de Emma, ni de la aterradora visión que había presenciado. Salí corriendo de allí, sin mirar atrás, y no paré hasta llegar a mi coche. Regresé a casa en un estado de pánico. Lo primero que hice fue eliminar mi cuenta de la aplicación de citas. Pero lo que realmente me aterró fue lo que descubrí después. Decidí buscar más sobre el edificio donde vivía Emma. Encontré un artículo de hace varios años que hablaba de un incendio en ese mismo edificio. Murieron varias personas, incluyendo una mujer joven llamada Emma, quien vivía en el mismo apartamento donde yo estuve. Nunca volví a usar una aplicación de citas. Y cada vez que pienso en esa noche, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Porque sé que lo que vi, lo que experimenté, no fue solo una pesadilla. Emma, o lo que quedaba de ella, sigue ahí, esperando a la próxima víctima. No soy de los que creen en lo paranormal. Mi vida ha sido bastante sencilla y racional hasta que decidí probar suerte en las citas por internet. Era el típico joven de ciudad que trabajaba demasiado y socializaba poco, así que una amiga me sugirió que intentara conocer a alguien en línea. Al principio, me resistí. Había escuchado historias extrañas sobre perfiles falsos y personas raras, pero me dije a mí mismo que eso era solo exageración. Después de todo, millones de personas usaban estas plataformas todos los días. ¿Qué podía salir mal? Descargué una de las aplicaciones más populares y, como era de esperar, me encontré deslizando a la derecha y a la izquierda, evaluando perfiles por sus fotos y breves descripciones. Pasaron unos días sin que nada realmente interesante sucediera. Algunos chillos de aquí y allá, un par de conversaciones que no llevaron a nada. Nada fuera de lo común. Entonces apareció ella. Era un perfil diferente, sin nombre. Solo había una letra, E. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo fue su foto. A simple vista, parecía una imagen normal, una chica de cabello largo y oscuro, vestida con una camiseta simple, sonriendo tímidamente. Pero había algo en esa sonrisa que no cuadraba, algo en la manera en que sus ojos parecían mirar directamente a través de la pantalla, como si supieran algo sobre ti. A pesar de la incomodidad que sentí al ver su perfil, algo en mí decidió deslizar a la derecha. Quizás fue la curiosidad o la sensación de que tenía que saber más sobre ella. Para mi sorpresa, fue un match inmediato. Inmediatamente, me llegó un mensaje. Hola, carita sonriendo. Parecía inofensivo, pero algo en ese saludo me puso los pelos de punta. Decidí responder de todos modos. Hola, ¿cómo estás?, escribí, tratando de sonar casual. Su respuesta llegó casi al instante. Bien. Me alegra que hayas coincidido conmigo. He estado esperando hablar contigo. Eso me pareció extraño. La aplicación no daba la opción de ver quién te había dado like hasta que coincidías, así que no entendía cómo podía haber estado esperando por mí. Traté de ignorarlo y continué la conversación. Charlamos durante unas horas. Era misteriosa, hablaba de lugares que nunca había visitado, libros que nunca había leído, y a menudo hacía preguntas personales que me incomodaban un poco. No sabía su nombre real, ni su edad, ni dónde vivía.
Todo lo que sabía era que algo en ella me intrigaba y me aterraba al mismo tiempo. Después de unos días de mensajes constantes, ella me sugirió que nos viéramos en persona. Aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse raras. No sugirió un café, un parque o algún lugar público. En lugar de eso, me envió una dirección, sin ningún comentario adicional. Solo la dirección, con una nota que decía, ven solo. Revisé la dirección en YouTube. Era un lugar en las afueras de la ciudad, una zona industrial abandonada que solía albergar fábricas hace décadas, ahora un páramo de edificios desmoronados y maleza. Me dieron escalofríos solo de imaginar estar allí. Le respondí diciéndole que prefería un lugar más público, pero ella insistió, es un lugar especial para mí. Por favor, ven. Prometo que no te arrepentirás. Algo en mí me decía que no debía ir. Pero al mismo tiempo, había una fuerza inexplicable que me empujaba a aceptar. Como si ya no tuviera control sobre mis decisiones. Finalmente, cedí. El día llegó, y manejé hasta la dirección que me había dado. El sol se estaba poniendo cuando llegué, y el lugar era tan desolador como esperaba. Edificios vacíos con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. El viento soplaba a través de las estructuras vacías, creando un aullido que resonaba por el lugar. Estacioné el coche y miré alrededor, esperando ver alguna señal de... No había nadie. Ni un alma. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella, estoy dentro. Ven solo, como te pedí. Tomé una profunda respiración y salí del coche, preguntándome qué demonios estaba haciendo. Crucé la calle hacia el edificio que parecía ser el indicado. La puerta principal estaba abierta, apenas colgada de una bisagra oxidada. Entré. El interior era aún más sombrío que el exterior. Restos de maquinaria abandonada, escombros por todas partes, y el olor rancio de la decadencia impregnaba el aire. Había una escalera que llevaba al sótano, y aunque mi instinto me decía que no debía bajar, algo me obligaba a hacerlo. Descendí por las escaleras, cada paso hacía eco en el vacío del edificio. Llegué a un pasillo oscuro, iluminado solo por una tenue luz que parpadeaba al final. Mis manos estaban sudorosas, y el latido de mi corazón era ensordecedor. Sentía que estaba caminando directo hacia una trampa, pero no podía detenerme. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo. Era una puerta pesada, de metal, como las que se ven en los refugios antiaéreos. Estaba cerrada, pero había una nota pegada en ella. La nota decía, estoy aquí. Ábrela. Tragué saliva y giré la pesada manija. La puerta se abrió con un chirrido horrible, y lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación estaba completamente vacía, excepto por una silla en el centro. Y en la silla, había una figura atada, con la cabeza gacha, cubierta por un saco de tela. Sentí una oleada de terror puro. Quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. La figura se movió ligeramente, y un débil gemido salió del saco. Mi primer impulso fue ayudar, quitar el saco y liberar a la persona. Pero entonces, me di cuenta de algo aún más aterrador. En las paredes de la habitación, escritas con lo que parecía ser sangre, estaban mis mensajes de texto. Todas las conversaciones que había tenido con él, todos nuestros intercambios estaban allí, reproducidos con una precisión escalofriante. Y en la pared, justo encima de la silla, había una palabra escrita con grandes letras, bajo. El terror me invadió. Di un paso hacia atrás, listo para correr. Pero antes de que pudiera moverme más, la figura en la silla levantó la cabeza. Con una rapidez antinatural, se quitó el saco, revelando una cara que era la mía. Era yo, pero con una expresión de dolor y sufrimiento extremo, los ojos vidriosos y la piel pálida. La figura abrió la boca y, con una voz débil, que apenas reconocí como la mía, dijo, corre, ahora.
Eso fue todo lo que necesité. Giré sobre mis talones y corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Atravesé el pasillo, subí las escaleras de dos en dos, y salí disparado por la puerta principal del edificio. No me detuve hasta que estuve dentro de mi coche, con las puertas cerradas y el motor encendido. Salí de allí a toda velocidad, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, me encerré y no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, eliminé la aplicación de citas, bloqueé el número y decidí nunca más volver a usar Internet para conocer a alguien. Pero, por mucho que lo intente, no puedo borrar de mi mente esa imagen. Esa cara, mi propia cara, distorsionada por el dolor y la desesperación. Nunca sabré qué era o qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo. Pero lo que sí sé es que algo oscuro y malvado acecha en los rincones más profundos de la red. Algo que se alimenta de la soledad, de la desesperación, y que busca nuevas víctimas, atrapándolas en su red de horror. Y desde esa noche, vivo con el miedo constante de que un día, al abrir la puerta de mi casa, me encontraré cara a cara con esa figura una vez más, solo que esta vez, no me dejará escapar. Todo comenzó con un simple mensaje. Había estado usando aplicaciones de citas durante algunos meses, nada demasiado serio. Simplemente me entretenía hablando con gente nueva, con la esperanza de encontrar a alguien con quien pudiera conectar. La mayoría de las conversaciones eran banales, típicos saludos y charlas sobre pasatiempos. Pero un día, recibí un mensaje que era diferente a los demás. El mensaje provenía de un perfil sin foto. Solo un nombre, Lara, y un texto que decía, «Hola, ¿crees en el destino?». La pregunta me tomó por sorpresa. No era el típico «Hola, ¿cómo estás?», o «¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?». Había algo intrigante en esa pregunta, así que respondí, curioso por ver a dónde llevaría la conversación. «No estoy seguro», respondí, «pero estoy abierto a la idea». «¿Por qué preguntas?». Pasaron unos minutos antes de que llegara la respuesta. «Porque creo que estábamos destinados a encontrarnos aquí. He estado esperando hablar contigo». Era un mensaje extraño, y honestamente, me hizo sentir un poco incómodo. Revisé el perfil de Lara nuevamente. No había ninguna información, ninguna descripción, solo el nombre y ese mensaje inicial. Normalmente, habría dejado de responder en ese punto, pero algo me impulsó a seguir la conversación. «¿Por qué crees eso?», escribí, todavía dudoso. «Lo sé», respondió. «Lo he visto». Decidí seguir la corriente, pensando que quizás era alguna especie de broma o alguien tratando de ser misterioso para llamar la atención. «¿Has visto qué?». La respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo, me dejó perplejo. «He visto tu futuro». Cerré la aplicación y dejé mi teléfono a un lado, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro demasiado extraño. Decidí que no valía la pena continuar y pensé en eliminar la aplicación por completo. Pero algo me detuvo. No sé si fue la curiosidad o algo más, pero no pude dejar de pensar en ese mensaje. «He visto tu futuro». Al día siguiente, contra mi mejor juicio, abrí la aplicación nuevamente. Había otro mensaje de Lara. «Espero que no te haya asustado. No quería hacer eso. Pero hay algo importante que debes saber. Puedo ayudarte». Me sentía dividido. Por un lado, mi mente lógica me decía que esto era una pérdida de tiempo, probablemente un truco o una broma de mal gusto. Por otro lado, había una extraña atracción, una necesidad de saber más. Así que decidí preguntar directamente, ¿ayudarme con qué? Lara respondió casi de inmediato. «Con lo que está por venir. Algo oscuro se acerca, y tú estás en peligro». Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. Por alguna razón, las tomé en serio, como si un instinto profundo dentro de mí reconociera la verdad en ellas. «¿Qué es lo que se acerca?», pregunté, sintiendo una creciente ansiedad.
una sombra. Una presencia que ha estado siguiéndote. La has sentido, ¿verdad? En esos momentos de soledad, cuando sientes que alguien te está observando. Las palabras resonaron en mi mente. Había tenido esa sensación antes, especialmente en los últimos días. Una sensación de que algo no estaba bien, de que no estaba solo incluso cuando pensaba que lo estaba. Intenté recordar si algo inusual había sucedido recientemente, pero no pude señalar nada en particular. Solo esa inquietante sensación que no podía explicar. ¿Quién eres?, escribí, intentando obtener más respuestas. Alguien que ha estado aquí antes, respondió. Alguien que sabe lo que estás a punto de enfrentar. Decidí que ya era suficiente. Estaba dejando que esta conversación me afectara más de lo que debería. Cerré la aplicación nuevamente y traté de concentrarme en otras cosas. Sin embargo, esa noche, no pude dormir. Cada pequeño ruido en mi apartamento parecía amplificado. Sentía como si algo estuviera presente en la oscuridad, acechando, esperando el momento oportuno para mostrarse. Finalmente, cuando el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto, tuve una pesadilla. En ella, estaba solo en un cuarto oscuro, incapaz de moverme. Sentía una presencia detrás de mí, algo que se acercaba lentamente. Intenté gritar, pero no podía emitir ningún sonido. La presencia se acercaba cada vez más, hasta que finalmente sentí un aliento frío en mi nuca. Desperté de golpe, bañado en sudor y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré el reloj. Eran las 3:33 de la madrugada. Tomé mi teléfono, esperando encontrar algo de consuelo en la luz de la pantalla, pero en lugar de eso, vi un nuevo mensaje de Lara. Está aquí. Mi piel se erizó. Sentí una urgencia desesperada por mirar alrededor de mi habitación, pero no me atreví a hacerlo. Me quedé inmóvil, sintiendo como si al mínimo movimiento, algo terrible sucedería. Tomé coraje y decidí escribir de nuevo, desesperado por alguna respuesta que me ayudara a entender lo que estaba pasando. ¿Qué está aquí? ¿Qué quieres de mí? La respuesta fue rápida, casi como si hubiera estado esperando mi pregunta. Quiero ayudarte. Pero tienes que confiar en mí. Hay algo en tu apartamento. Algo que ha estado contigo por mucho tiempo. Mis ojos recorrieron la habitación en la penumbra. Todo parecía normal, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Recordé que en los últimos días había notado algunas cosas extrañas. Objetos que parecían cambiar de lugar por sí mismos, ruidos inexplicables, esa sensación persistente de ser observado. Lara, dime qué debo hacer, tecleé rápidamente, con las manos temblorosas. Debes enfrentarlo, respondió. Hay una puerta que nunca has abierto. Es ahí donde reside. Inmediatamente, supe a qué se refería. En el fondo de mi armario había una puerta pequeña, apenas visible detrás de algunas cajas y ropa vieja. Nunca le presté mucha atención, ya que parecía estar sellada o al menos no había forma obvia de abrirla. De hecho, había olvidado que existía hasta ese momento. Lara, no puedo. No quiero abrir esa puerta, respondí, sintiendo el pánico aumentar. Tienes que hacerlo, fue su única respuesta. Si no lo haces, no te dejará en paz. Contra todo instinto de supervivencia, me levanté de la cama. La sensación de ser observado se intensificó con cada paso que daba hacia el armario. Abrí las puertas y aparté las cajas y la ropa que cubrían la pequeña puerta al fondo. Era aún más pequeña de lo que recordaba, apenas 1 metro de altura, hecha de madera vieja y agrietada. Me arrodillé frente a ella, sintiendo una corriente de aire frío que provenía de las rendijas. Miré el picaporte, oxidado y cubierto de polvo. Con una mano temblorosa, lo tomé y lo giré. La puerta se abrió con un chirrido largo y agudo, revelando un espacio negro e impenetrable. Había un olor a moho, a algo viejo y podrido.
Tragué saliva y, por alguna razón inexplicable, supe que tenía que entrar. Me arrastré por la pequeña apertura, apenas cabiendo por el espacio estrecho. Dentro, la oscuridad era total. No había luz, ni siquiera un reflejo lejano. Estaba completamente inmerso en la oscuridad, con el corazón latiendo frenéticamente. Avancé a ciegas, sintiendo las paredes frías a cada lado, hasta que finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, mi mano tocó algo. Algo suave y cálido, como piel humana. Grité y retrocedí, pero era demasiado tarde. Algo me agarró, tirándome hacia adelante con una fuerza inhumana. Sentí su aliento, frío y nauseabundo, en mi rostro, y antes de que pudiera reaccionar, una mano gélida cubrió mi boca. Estaba atrapado, incapaz de moverme o gritar. Sentí una presencia sobre mí, una oscuridad que se cernía como una sombra viva. Mi mente gritaba de terror, pero mi cuerpo estaba paralizado, congelado por el pánico y el frío inhumano que me envolvía. En ese momento, sentí que iba a morir, o peor, que iba a desaparecer, a ser absorbido por esa oscuridad. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, escuché un susurro. Era Lara. No te muevas. No dejes que te lleve. Lucha. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me resistí. Empujé con todas mis fuerzas, tratando de romper el agarre de esa cosa. Sentí un tirón repentino, como si algo se desgarrara, y de repente, caí hacia atrás, fuera de la puerta, de regreso a mi habitación. La pequeña puerta se cerró de golpe detrás de mí, y la sensación de ser observado desapareció al instante. Me quedé en el suelo, jadeando y temblando, sin poder creer lo que acababa de suceder. Miré mi teléfono. Había un último mensaje de Lara. Lo has hecho bien. Pero recuerda, nunca vuelvas a abrir esa puerta. No importa lo que escuches o sientas, no la abras. El perfil de Lara desapareció después de eso. Intenté buscarla en la aplicación, pero no había rastro de ella. Era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, desde aquella noche, no he vuelto a sentir esa presencia en mi apartamento. El aire se siente más ligero, menos opresivo, y finalmente he podido dormir sin miedo. Pero esa puerta sigue ahí, oculta detrás de cajas y ropa. Y aunque la he sellado lo mejor que pude, no puedo evitar escuchar, algunas noches, un leve susurro proveniente de su interior. Un susurro que me llama, que intenta tentarme a abrirla de nuevo. Pero sé que no debo hacerlo, porque algo horrible espera en la oscuridad, algo que nunca debió ser liberado. Y aunque trato de ignorarlo, una parte de mí siempre estará aterrada por la idea de que, algún día, esa puerta se abrirá sola, y lo que está dentro vendrá a buscarme. Nunca pensé que algo tan simple como una videollamada podría convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Todo empezó hace unos meses, cuando decidí probar suerte en una aplicación de citas. No soy alguien a quien le guste mucho salir de fiesta o socializar, así que pensé que esta sería una manera fácil de conocer a alguien especial sin tener que salir de mi zona de confort. Después de un par de semanas deslizando perfiles, charlando con personas que nunca llegaban a nada, finalmente hice match con una chica llamada Mónica. Su perfil era simple, con pocas fotos y una breve descripción. Sin embargo, había algo en su mirada, en esas imágenes un tanto borrosas, que me atraía. No era la típica belleza que podrías encontrar en las redes sociales, pero su apariencia era peculiar, de una manera que no sabría explicar. Comenzamos a hablar y, al principio, todo fue bastante normal. Hablamos de nuestros trabajos, nuestros hobbies, lo típico. Sin embargo, noté que ella evitaba compartir demasiada información personal. Nunca mencionaba a su familia, amigos, o dónde vivía exactamente. Pero, de nuevo, algunas personas son reservadas al principio, y no quise presionarla. Después de varios días de mensajes, Mónica sugirió que hiciéramos una videollamada. Admito que me sorprendió,
ya que parecía reacia a compartir demasiado, pero acepté. Era una forma de avanzar nuestra relación a un nivel más personal, y además, quería verla en tiempo real. La llamada fue fijada para esa misma noche. Cuando la hora llegó, me conecté y esperé a que Mónica apareciera. Cuando aceptó la videollamada, la pantalla mostró su rostro. Se veía diferente a sus fotos, como si la iluminación de su habitación fuera demasiado tenue, haciéndola parecer más pálida, casi espectral. Pensé que quizás solo era una mala cámara o la luz del monitor. Hola, dijo ella con una sonrisa. Su voz sonaba igual que en los mensajes de audio que me había enviado, aunque con una extraña reverberación que no recordaba. Hola, Mónica. Es genial finalmente verte, respondí, tratando de sonar entusiasta. Ella asintió, y la conversación continuó, aunque se sentía rara. Había una especie de retardo en la llamada, como si sus respuestas llegaran unos segundos después de que hablara. Además, noté que no parpadeaba mucho, lo que me puso un poco nervioso. Su rostro permanecía en la misma expresión, una ligera sonrisa que nunca cambiaba. A medida que hablábamos, empecé a notar algo aún más inquietante. El fondo de su video era borroso, como si la cámara no pudiera enfocar bien la habitación. A pesar de esto, pude distinguir lo que parecía ser una sombra oscura moviéndose lentamente detrás de ella, casi imperceptible. Pensé que podía ser la sombra de un árbol o algo parecido, pero la habitación parecía estar muy oscura para que entrara luz desde el exterior. Intenté no darle importancia y continué hablando con Mónica, aunque cada vez me sentía más incómodo. Entonces, en un momento dado, su sonrisa se desvaneció y su expresión se volvió inexpresiva. Me miraba fijamente, como si esperara que dijera algo, pero cuando intenté preguntarle si todo estaba bien, la conexión se cortó de golpe. Me quedé mirando la pantalla, esperando a que volviera a conectarse. Pero la llamada no se reanudó. Intenté enviarle un mensaje, pero no recibí respuesta. Durante unos minutos, estuve preocupado, pensando que algo le había pasado. Decidí volver a llamarla, pero cada vez que lo intentaba, la llamada no se conectaba. Finalmente, después de unos minutos, recibí un mensaje de ella. Decía, perdón, tuve que irme. Hablamos mañana. Algo no cuadraba. Esa sensación de incomodidad, el extraño comportamiento en la llamada, la sombra, todo me dejó un mal sabor de boca. Pero traté de ignorarlo y me convencí de que tal vez solo estaba siendo paranoico. Al día siguiente, cuando volví a conectarme a la aplicación para hablar con ella, noté algo que me dejó frío. El perfil de Mónica había desaparecido. Ya no estaba en mis coincidencias, ni en mi lista de contactos. Era como si nunca hubiera existido. Intenté buscar su nombre, pero no encontré nada. Fue como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Intenté pensar en una explicación lógica, tal vez decidió borrar su cuenta, o me había bloqueado por alguna razón. Pero eso no explicaba lo que había visto la noche anterior. Pasaron los días, y no podía sacarme de la cabeza esa videollamada. Volví a la aplicación, pero no encontré ninguna señal de Mónica. Una noche, después de salir del trabajo, decidí investigar un poco más. Me metí en foros de internet, buscando experiencias similares, pensando que tal vez alguien más había pasado por algo parecido. Lo que encontré fue aterrador. Había hilos en foros que hablaban de perfiles fantasma en aplicaciones de citas. Historias de personas que habían interactuado con usuarios cuyos perfiles desaparecían misteriosamente, o que parecían comportarse de manera extraña en videollamadas. Muchos de estos relatos mencionaban sombras en el fondo, expresiones inexpresivas y voces distorsionadas. Al principio, pensé que solo eran historias para asustar a la gente, pero cuanto más leía, más me convencía de que algo extraño había sucedido. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, pensando en todo esto, recibí una notificación en mi teléfono.
Era una solicitud de videollamada de Mónica. Mi corazón dio un vuelco. El perfil de Mónica había desaparecido, y ahora, de repente, ella me llamaba de nuevo. Dudé antes de aceptar, pero finalmente lo hice. No podía ignorar la llamada, tenía que saber qué estaba pasando. Cuando acepté, la pantalla mostró su rostro, pero esta vez todo estaba oscuro. Podía ver solo un contorno borroso de su cara, y su expresión era aún más inexpresiva que antes. Mónica, dije en voz baja. ¿Qué está pasando? Ella no respondió de inmediato. Me miraba fijamente, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Entonces, finalmente, habló, pero su voz era diferente. Era más profunda, más fría. No debería haber vuelto. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Está aquí, susurró. Lo trajiste contigo. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la pantalla comenzó a parpadear. La imagen se distorsionó, y por un segundo, la vi claramente. No era Mónica. Era algo, o alguien más. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y vacíos, como los de un cadáver. Y detrás de ella, esa sombra que había visto antes comenzó a tomar forma, una figura alta y delgada, con extremidades demasiado largas y un rostro que no podía distinguir. La pantalla se puso en negro, y la llamada se cortó de nuevo. Me quedé mirando la oscuridad de mi habitación, incapaz de moverme. El silencio era ensordecedor, y el miedo se apoderó de mí. Entonces, lo escuché. Un susurro. No provenía de mi teléfono, sino de mi habitación. Lentamente, giré la cabeza hacia la puerta del armario, de donde parecía provenir el sonido. Estaba entreabierta, algo que nunca hacía, siempre la cerraba antes de acostarme. El susurro continuó, palabras indistintas que se entrelazaban con un sonido rasposo, como uñas arañando una superficie dura. Sentí el impulso de levantarme y cerrar la puerta, pero algo me detuvo. Un miedo primitivo, una voz en mi cabeza que me decía que no me acercara. De repente, la puerta del armario se abrió por completo, y la sombra que había visto en la videollamada emergió. Era alta, más alta de lo que debería ser, sus extremidades se estiraban de manera antinatural. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos y boca. Se deslizó hacia mí, su movimiento fluido, como si flotara en lugar de caminar. No podía moverme, el terror me había paralizado. La figura se inclinó sobre mí, y por un breve momento, vi reflejado en su oscuridad el rostro de Mónica, o lo que quedaba de él. Entonces, todo se volvió negro. Desperté al día siguiente en mi cama, el sol entrando por la ventana. Todo parecía normal, pero sabía que algo había cambiado. Revisé mi teléfono, pero no había rastro de la llamada de la noche anterior. Sin embargo, la puerta del armario estaba abierta, y sentía que algo había salido de allí, algo que no debería haber sido liberado. Desde entonces, he intentado seguir con mi vida, pero la sensación de que no estoy solo nunca me abandona. Algunas noches, escucho susurros, veo sombras que no deberían estar allí, y siento una presencia que me observa desde la oscuridad. Nunca volví a usar aplicaciones de citas, y evito a toda costa cualquier tipo de videollamada. Pero sé que, algún día, esa sombra volverá, y esta vez, no me dejará escapar.